Buen día compañeros de maestra, el día de hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre el gobierno de Ávila Camacho. Para eso pasaremos con mi compañera Julieta, quien nos comentará acerca de quién fue y cuánto duró en el gobierno Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho nació en 1897 en Tezuitlán y se estima que murió en la Ciudad de México en 1955. Fue militar y político mexicano, presidente de México entre 1940 y 1946. Estudió en su ciudad natal y se dedicó al comercio hasta 1911, año en que tomó las armas para defender al gobierno de Francisco I. Madero, surgido de la Revolución Mexicana. En 1914 combatió contra la dictadura contrarrevolucionaria de Victoriano Huerta, que había usurpado el poder. Fue comandante de escuadrón con Lázaro Cárdenas y ya en 1920 coronel durante la campaña de pacificación del Yaqui. En 1933 fue subsecretario de Guerra y Marina en el gobierno de Cárdenas. En 1938, al morir el secretario Figueroa, asumió la secretaría de la que dependía, que tomó el nombre de Secretaría de Defensa Nacional. Ese mismo año ascendió a general de división. En 1940, el Partido Nacional Revolucionario lo propuso como candidato a la presidencia. Ahora que ya sabemos quién fue Ávila Camacho, mi compañero Emiliano comentará qué hizo durante su gobierno. En el ámbito interno, en 1945 manda y aprueba la nueva ley electoral, la cual buscaba regular la existencia de los partidos políticos, un concepto de parón electoral y la Comisión Federal de la Vigilancia Electoral. También el 18 de enero de 1946, el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, cambió su nombre a Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la vez que se aprobó la candidatura de Miguel Alemán Valdés. Y en el ámbito externo se firma un acuerdo bilateral con Estados Unidos para la venta de los cambios estratégicos de la guerra. A cambio nos venderían productos para el desarrollo industrial y a causa de la Segunda Guerra Mundial aumentó la migración. Y el barco mexicano Potro del Llano que transportaba petróleo para Estados Unidos fue atacado por Alemania. Durante la dicha guerra entonces México interviene en la guerra. En 1942 México declara la guerra contra los países del eje y se envía una fuerza simbólica de 300 hombres por medio del Escuadrón 201. Mueren 5 soldados mexicanos y gastan $3 millones. Por el lado económico se origina el proteccionismo del gobierno y se abandona la política agraria. Nace también el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social. A finales de 1945 se modifica el artículo tercero y se modifica la educación socialista y queda prohibida la intervención de la Iglesia. Después de esta información será necesario que conozcamos qué provocó su gobierno en México, y para eso mi compañera Marely nos dará esos datos. El gobierno de Manuel Ávila Camacho en México de 1940 a 1946 tuvo un impacto significativo en el país, ya que se llevaron a cabo importantes reformas sociales, políticas y económicas. Se promovieron políticas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, se establecieron instituciones como el IMSS y el INN, se creó el IFE para regular las elecciones, se nacionalizó la industria eléctrica y se fomentó el desarrollo deportivo a través de la CONADE. Además, México se unió a los aliados de la Segunda Guerra Mundial, enviando a más de 50.000 soldados a luchar al frente del Pacífico. Estos son algunos datos que se consideran importantes que provocó su gobierno. Enseguida, mi compañero Axel dirá qué se implementó tras su gobierno. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, se implementaron una serie de políticas sociales y económicas importantes en México. Algunas de las acciones implementadas durante su gobierno incluyen la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para mejorar el acceso a servicios de salud de la población y la promulgación de la Ley de Seguridad Social en 1943. Se sentó las bases del actual sistema de seguridad social en México. También se llevó a cabo un programa de desarrollo urbano y rural que incluía la construcción de viviendas, la expansión de la infraestructura vial y la promoción del turismo nacional e internacional. Además, el gobierno de Ávila Camacho buscó fomentar la unidad nacional y mejorar las relaciones con otros países de la región a través de la creación de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz en 1945. A esto le agregamos algunas organizaciones que se fundaron durante su gobierno.
Manuel Ávila Camacho no fundó ninguna organización durante su gobierno en México. Sin embargo, durante su mandato se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Instituto Mexicano del Seguro Social, o IMSS, para mejorar el acceso a servicios de salud de la población y garantizar la seguridad social de los trabajadores. También se promovió la creación de cooperativas agrícolas y se llevó a cabo la construcción de viviendas y la expansión de la infraestructura vial para mejorar las condiciones de vida en la población. Además, Ávila Camacho buscó fomentar la unidad nacional y mejorar las relaciones con otros países de la región a través de la creación de la Conferencia Interamericana de Consolidación en la Paz en 1945. Luego de esto, mi compañera comentará los puntos negativos que existieron durante su gobierno. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, se implementaron una serie de políticas sociales y económicas importantes en México. Algunas de las acciones positivas implementadas durante su gobierno incluyen la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Instituto Mexicano de Seguro Social, lo que hoy en día conocemos como el IMSS, para mejorar el acceso de servicios de la salud de la población y la promulgación de la Ley de Seguridad Social en 1943, que sentó la base del actual sistema de seguridad social en México. También se llevó a cabo un programa de desarrollo urbano y rural que incluyó la construcción de viviendas, la expansión de infraestructura vial y la promoción del turismo nacional e internacional. Ávila Camacho también promovió la creación de cooperativas agrícolas y la expansión de producción de productos de exportación para promover el desarrollo económico. Además, el gobierno de Ávila Camacho buscó fomentar la unidad nacional y mejorar las relaciones con otros países en la región a través de la creación de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz en 1945. Y así como existieron puntos favorables, también hubo desfavorables, pero ahora mi compañero Axel se los comentará. Algunos aspectos negativos o críticas que se le han atribuido al gobierno de Manuel Ávila Camacho incluyen a la inflación debido a la devaluación de la moneda, la falta de libertades políticas y el autoritarismo del régimen, así como la negatividad de aceptar a refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial y la represión de grupos políticos de izquierda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la evaluación de un desempeño de un gobierno es compleja y puede variar según las perspectivas políticas y sociales de quien la realice. De igual forma, algunos datos interesantes acerca de su gobierno y de él mismo fueron los siguientes. Manuel Ávila Camacho fue el quinto de 7 hijos de una familia humilde de Veracruz, México. Su hermano Maximino Ávila Camacho también llegó a ser presidente de México. Sus pasatiempos era la lectura y disfrutar de la música clásica. También era un amante de los perros, en particular de la raza de los Schnauzer. Era católico y asistía a misa regularmente durante su presidencia. También promovió la construcción de iglesias en México. Padeció de problemas de salud incluyendo hipertensión y problemas cardíacos durante su mandato. Debido a su salud tuvo que renunciar a su candidatura para un segundo mandato presidencial. Antes de convertirse en presidente de México, Ávila Camacho sirvió en el ejército mexicano durante la Revolución Mexicana y llegó a ser general de la división. Ávila Camacho fue elegido presidente de México en 1940, en una elección que fue considerada como una de las más limpias y justas en la historia del país. Durante su presidencia se enfocó en mejorar la educación en México. Creó el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dos de las instituciones educativas más importantes del país. Fomentó el deporte. Durante su gobierno se creó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, que ha fomentado el desarrollo deportivo en México hasta la actualidad. Y como último punto, mi compañero Diego concluirá con la información de por qué Ávila Camacho dejó la presidencia. Manuel Ávila Camacho dejó la presidencia de México al final de su mandato en 1946, luego de servir durante 6 años. No buscó la reelección, ya que existía la tradición de que los presidentes sirvieran solo un mandato en ese momento. Durante su presidencia supervisó la participación de México en la Segunda Guerra Mundial e implementó varias políticas económicas y sociales destinadas a modernizar el país. Después de dejar el cargo, se retiró de la política y pasó el resto de su vida centrado en empresas comerciales privadas. Y así finalmente culminamos el tema acerca del gobierno de Manuel Ávila Camacho.
Muchas gracias por su atención.